El 12 de mayo de 2025, mientras el sol de la tarde se ponía sobre la Ciudad de México, el pastor Miguel Hernández observó al presidente Donald Trump hablar en su pequeña oficina en la Iglesia Esperanza Viva. Lo que oyó hizo que su corazón se acelerara. Trump había hecho un anuncio que debería haber dominado los titulares mundiales, pero que de alguna manera quedó eclipsado por lugares comunes y distracciones. El sábado, mi administración ayudó a negociar un alto el fuego completo e inmediato, y creo que permanente, entre India y Pakistán, poniendo fin a un peligroso conflicto entre dos naciones con armas nucleares, declaró Trump con su característica confianza. Y estaban peleando intensamente entre sí y parecía que no iba a parar. Miguel apagó su computadora y miró por la ventana las concurridas calles de Tepito, uno de los barrios más desafiantes de la Ciudad de México. La gente pasaba, ajena a lo que podría haber sido una catástrofe global. Como alguien que se había dedicado al estudio de la profecía bíblica durante más de 20 años, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Millones podrían haber muerto, murmuró para sí mismo, repitiendo las palabras de Trump. Millones podrían haber muerto. Esa noche Miguel no pudo dormir. Mientras su esposa Lucía descansaba plácidamente a su lado, él miraba al techo, reflexionando sobre cómo el mundo había llegado a su fin sin siquiera darse cuenta. ¿Cómo es posible que esas noticias, la prevención de un posible conflicto nuclear, sean tratadas con tanta indiferencia? A la mañana siguiente, caminó hasta la plaza central de Tepito, donde los vendedores ya estaban instalando sus puestos. Una señora vendía periódicos, y Miguel compró todos los que pudo, buscando desesperadamente menciones al anuncio de Trump. Solo pequeñas notas, enterradas en las páginas interiores. Nada sobre la magnitud de lo que pudo haber pasado. «Don Miguel, ¿está usted bien?», preguntó Ramón, un joven miembro de su congregación que trabajaba en un puesto de electrónica. «No, Ramón, no estoy bien. El mundo casi se acaba y nadie parece darse cuenta». El joven lo miró confundido, pero Miguel no tuvo tiempo de explicarle. Regresó apresuradamente a la iglesia, donde comenzó a buscar frenéticamente. Aparecieron confirmación tras confirmación, analistas militares, expertos geopolíticos, todos validando la gravedad de la situación entre India y Pakistán en las semanas anteriores. En las profundidades de Google encontró informes sobre movimientos de tropas a lo largo de la línea de control en Cachemira, alertas intensificadas sobre las fuerzas nucleares de ambos países y tensos comunicados diplomáticos. Todo indicaba que el mundo estaba realmente al borde de un conflicto catastrófico. Miguel empezó a escribirlo todo, uniendo los puntos. Desde enero, las tensiones habían aumentado significativamente tras un ataque terrorista en Mumbai que dejó cientos de muertos. La India acusó a Pakistán de albergar a los responsables. Pakistán lo negó vehementemente. Se movilizaron tropas, misiles posicionados. Esa tarde reunió a un pequeño grupo de creyentes en su iglesia. Entre ellos se encontraba la profesora Gabriela Ortiz, historiadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien confirmó la gravedad de la situación. «Lo que hizo el presidente Trump fue extraordinario», explicó Gabriela. Usando el poder económico estadounidense como palanca, pudo llevar a ambas partes a la mesa de negociaciones cuando parecían decididas a ir a la guerra. «¿Y por qué nadie habla de esto?», preguntó Lucía. «Porque vivimos en la era de la distracción», respondió Miguel. «Estamos tan consumidos por trivialidades que no reconocemos cuando estamos al borde del abismo». Esa noche en Tepito, mientras la lluvia caía sobre la Ciudad de México, el pastor Miguel comenzó a escribir lo que se convertiría en una llamada de atención. En su diario escribió: «Mientras el mundo dormía, ángeles o demonios movían las piezas del tablero global. Se evitó una guerra nuclear, pero ¿por cuánto tiempo?
Las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos y estamos demasiado distraídos para darnos cuenta. A la mañana siguiente, Miguel se despertó con una claridad que no había sentido en años. Dios le había mostrado algo crucial. El casi apocalipsis entre India y Pakistán no fue solo un evento geopolítico aislado, sino una señal. Una señal que requería interpretación a la luz de las profecías bíblicas. Y así, en las bulliciosas calles de Tepito, mientras México continuaba con su rutina diaria, una revelación comenzó a tomar forma en el corazón de un pastor que se dio cuenta de lo que otros habían pasado por alto. El mundo casi fue testigo del comienzo de una guerra nuclear y nadie estaba prestando atención. Para comprender la magnitud de lo que casi sucedió, el pastor Miguel sabía que necesitaba volver a las raíces del conflicto. En su modesta biblioteca de Tepito encontró un libro polvoriento que había comprado años atrás, Partición de la India, el nacimiento sangriento de dos naciones. Miguel profundizó en la turbulenta historia que comenzó en 1947, cuando el Imperio Británico, en su apresurada retirada del subcontinente indio, dividió la región en dos países, la India predominantemente hindú y el Pakistán predominantemente musulmán. Una separación que provocó uno de los mayores éxodos de la historia moderna, con más de 14 millones de personas desplazadas y aproximadamente 1 millón de muertos en la violencia sectaria. La semilla de la discordia fue plantada por los hombres, pero cultivada por las fuerzas espirituales, murmuró Miguel mientras leía sobre la carnicería que acompañó a la partición. A la mañana siguiente, caminaba por el mercado de Tepito cuando se topó con Rashid, un comerciante pakistaní que llevaba más de una década vendiendo alfombras en Ciudad de México. Miguel dudó un momento antes de abordar un tema tan delicado. Rashid, perdóname por la pregunta directa, pero ¿creciste escuchando historias sobre la partición? Los ojos del comerciante se pusieron tristes. Mi abuelo perdió a toda su familia en Delhi. Era solo un niño cuando tuvo que huir solo a Pakistán. Nunca superó el trauma. Mientras conversaban bajo el sol mexicano, Rashid explicó cómo el conflicto por Cachemira, una región montañosa de extraordinaria belleza, se ha convertido en el epicentro de las hostilidades entre ambas naciones. Cuando los británicos se retiraron, el príncipe hindú que gobernaba Cachemira, una región de mayoría musulmana, decidió anexar su territorio a la India, lo que desencadenó la Primera Guerra Indo-Pakistaní en 1947. Han ocurrido 3 guerras a gran escala desde entonces, explicó Rashid. 1947, 1965 y 1971, y innumerables escaramuzas fronterizas. Miguel anotó cada detalle, sintiendo el peso de la historia. ¿Y cuándo entraron en juego las armas nucleares? India realizó su primera prueba nuclear en 1974, calificándola de explosión nuclear pacífica. Pakistán respondió desarrollando su propio programa y realizó pruebas con éxito en 1998. Esa tarde, Miguel visitó la biblioteca de la UNAM, donde su amiga, la profesora Gabriela, lo ayudó a acceder a documentos académicos sobre la escalada nuclear en la región. Lo que descubrió lo alarmó aún más. Actualmente se estima que India tiene entre 150 y 160 ojivas nucleares, mientras que Pakistán tiene entre 160 y 170, explicó Gabriela. Pero el verdadero peligro reside en la doctrina militar de ambos países. Mientras que India ha adoptado una política de no ser el primero en utilizarlas, comprometiéndose a no iniciar un ataque nuclear, Pakistán, con fuerzas convencionales más pequeñas, ha desarrollado armas nucleares tácticas en el campo de batalla y mantiene una política deliberadamente ambigua sobre su uso. Es como 2 niños con granadas en las manos, uno un poco más grande que el otro. El más pequeño siente que necesita amenazar con usar su granada primero para evitar que la dominen, reflexionó Miguel. De regreso a la iglesia en Tepito,
Dispuso un mapa en la pared de su oficina, marcando las principales áreas de disputa, las ubicaciones sospechosas de instalaciones nucleares y los incidentes históricos significativos. El patrón que emergió fue alarmante. Cada década transcurrida desde la partición había sido testigo de una intensificación del conflicto. Esa noche, un joven miembro de su congregación, Juan Carlos, estudiante de Relaciones Internacionales, se unió a él para analizar los acontecimientos recientes. Pastor, lo más preocupante es cómo se han intensificado las tensiones desde 2019, cuando la India revocó unilateralmente el estatus especial de Cachemira, explicó Juan Carlos. Desde entonces hemos visto una militarización sin precedentes en la región. Miguel conectó los puntos con los acontecimientos de mayo de 2025, cuando el ataque de Mumbai llevó a ambas naciones al borde de la guerra. Y pocas personas se dan cuenta de que tenemos una bomba de tiempo funcionando en esa región desde 1947. Durante su investigación, Miguel descubrió algo que lo hizo temblar. Un informe clasificado filtrado que indicaba que durante la crisis de 2025, Pakistán había movido varias armas nucleares tácticas cerca de la frontera, preparándose para un escenario de úsalo o piérdelo. En su pequeña capilla en Tepito, Miguel se arrodilló en oración. Señor, muéstrame el significado de todo esto. ¿Qué debo decirle a tu pueblo? Cuando abrió los ojos, su Biblia se había abierto en Ezequiel 38, la profecía de Gog y Magog, que describe una gran coalición de naciones que se levantarían contra Israel en los últimos días. Aunque la conexión no era directa, Miguel sintió un escalofrío. ¿Y si los conflictos regionales actuales fueran solo precursores de algo aún mayor? A la mañana siguiente, cuando el sol salió sobre Tepito, observó a la gente dedicarse a su vida diaria, vendiendo, comprando, riendo, peleando, completamente inconsciente de que dos naciones con más de 300 armas nucleares combinadas habían estado al borde de la aniquilación mutua. El mundo no se acabó en mayo de 2025, escribió en su diario, pero el reloj del fin del mundo nunca ha estado tan cerca de la medianoche, y mientras el mundo mira hacia otro lado, las profecías siguen cumpliéndose. Las calles de Tepito estaban llenas de actividad, mientras el pastor Miguel caminaba con determinación hacia el Centro Cultural de México, donde estaba a punto de comenzar una conferencia sobre relaciones internacionales. El orador del día fue el doctor Eduardo Ramírez, un ex diplomático mexicano que había trabajado en la ONU y tenía contactos privilegiados en Washington. La pequeña sala de conferencias estaba casi vacía, otra señal de la indiferencia generalizada hacia la geopolítica global. Miguel estaba sentado en la primera fila, con su cuaderno abierto, listo para asimilar cada detalle sobre cómo se había evitado la catástrofe nuclear. Lo que hizo el presidente Trump, comenzó el doctor Ramírez, ajustándose las gafas, fue aplicar un enfoque completamente poco ortodoxo a la diplomacia internacional. Mientras los diplomáticos tradicionales estaban ocupados con comunicados cuidadosamente redactados, Trump fue directo al grano. Si se detiene, comerciaremos. Si no se detiene, no comerciaremos en absoluto. Miguel escribió frenéticamente. Esta revelación confirmó lo que había afirmado Trump. La gente nunca utilizó el comercio como yo lo hice, te lo aseguro. Luego de la charla, Miguel tuvo unos minutos a solas con el doctor Ramírez, quien le reveló más detalles. Mire, pastor, lo que no apareció en los titulares fue el alcance de la presión económica. Trump amenazó con imponer aranceles del 75% a todos los productos indios y suspender completamente la cooperación militar con Pakistán si las hostilidades continuaban. Para las economías que dependen en gran medida del mercado estadounidense, esto fue un golpe mortal. Mientras caminaban por el pasillo, el doctor Ramírez habló en voz baja. Pero había más en juego.
Trump también ofreció un enorme paquete comercial preferencial a ambos países, estimado en alrededor de $50.000 millones en 5 años, si firmaban un acuerdo de paz integral. De regreso a la iglesia en Tepito, Miguel compartió sus hallazgos con un pequeño grupo que incluía a Lucía, su esposa, y Juan Carlos, el estudiante de Relaciones Internacionales. «Es brillante en su sencillez», comentó Juan Carlos. En lugar de apelar a la moral o a la humanidad, apeló directamente al interés económico personal. «Pero eso plantea otra pregunta», interrumpió Lucía. «Si las tensiones entre India y Pakistán pueden manipularse tan fácilmente a través de incentivos económicos, ¿hasta qué punto son realmente profundas sus convicciones? ¿Y qué impedirá que el próximo conflicto escale más allá del punto de no retorno?» La observación de Lucía golpeó a Miguel como un rayo. Había identificado la fragilidad de la paz negociada, basada en intereses temporales, no en una reconciliación genuina. Esa noche, mientras llovía sobre Tepito, Miguel recibió un correo electrónico anónimo. El remitente afirmó ser un funcionario de nivel medio del Departamento de Estado de Estados Unidos que había leído sobre el interés de Miguel en el asunto a través de contactos mutuos. Lo que se omite en la narrativa pública, decía el correo electrónico, es que la intervención de Trump fue precipitada por inteligencia que indicaba que se habían desplegado unidades nucleares tácticas pakistaníes. Estábamos literalmente a horas de un posible primer uso de armas nucleares desde 1945. Miguel no pudo verificar la autenticidad del correo electrónico, pero coincidía con la información fragmentada que había recopilado. Continuó leyendo. El enfoque empresarial fue solo la cara pública. Detrás de escena, los intermediarios estadounidenses presentaron a los líderes de ambos países simulaciones detalladas de lo que un conflicto nuclear regional afectaría a sus naciones. Los modelos predijeron hasta 20 millones de muertes inmediatas y el colapso total de ambas sociedades en unas semanas. El mensaje terminaba con una observación inquietante. Esta crisis se ha resuelto, pero el modelo fundamental de rivalidad permanece intacto. Estamos simplemente retrasando lo inevitable. Al día siguiente, Miguel visitó la pequeña comunidad indígena de Polanco, un barrio acomodado de la Ciudad de México. En un restaurante indio, habló con Vijay, un empresario que tenía contactos estrechos con funcionarios del gobierno en Nueva Delhi. Es cierto que la presión económica estadounidense ha sido significativa, confirmó Vijay entre sorbos de chai, pero solo se está escuchando una versión de la historia. También había una creciente presión interna en ambos países. La gente común no quiere una guerra, especialmente una que pueda escalar a una nuclear. Esta revelación le dio esperanza a Miguel. Tal vez la humanidad común de la gente común podría prevalecer sobre las maquinaciones políticas. Como hombre de fe, dijo Michael, debo preguntar, ¿ves la mano de Dios en esto? Vijay sonrió suavemente. En mi tradición, diríamos que el Dharma, el orden cósmico, encuentra su camino, incluso a través de las acciones de líderes impredecibles como Trump. Más tarde, caminando por las vibrantes calles de Tepito, Miguel reflexionó sobre cómo Dios, a menudo, usa instrumentos imperfectos para cumplir su voluntad. Reyes paganos en los tiempos bíblicos, emperadores romanos, y ahora, tal vez, un presidente estadounidense poco convencional que utiliza palancas económicas para evitar una catástrofe nuclear. En su pequeña oficina, Miguel añadió otro marcador a su creciente mapa, un marcador verde que representa una crisis evitada. Pero mientras lo hacía, no pudo evitar la inquietante sensación de que se trataba solo de un aplazamiento. Las profecías bíblicas no hablaban de paz permanente antes del regreso de Cristo, sino de guerras y rumores de guerras. La diplomacia nos dio tiempo. Escribió en su diario, pero solo Dios puede traer la paz verdadera.
y las Escrituras nos dicen que esa paz permanente no llegará hasta el regreso del Príncipe de la Paz. Esa noche soñó con Cachemira, una región que nunca había visitado, pero que ahora ocupaba sus pensamientos. En el sueño, vio una montaña dividida por una línea. De un lado, los preparativos para la guerra. Por otro lado, los preparativos para la paz. Y en el cielo, ángeles y demonios observaban, esperando a ver qué lado prevalecería. La mañana amaneció gris sobre la Ciudad de México cuando el pastor Miguel llegó a la Universidad Nacional Autónoma de México. Había acordado reunirse con el doctor Alejandro Vega, un físico nuclear y experto en armas, quien accedió a educarlo sobre el verdadero alcance de la amenaza nuclear moderna. En el laboratorio del doctor Vega, Miguel observó de cerca una simulación por computadora que mostraba el impacto de una sola bomba nuclear moderna en una ciudad densamente poblada. Lo que debe entender, pastor, explicó el doctor Vega ajustándose las gafas, es que las armas nucleares actuales no son como las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Aquellas, por terribles que fueran, eran juguetes en comparación. La simulación mostró ondas concéntricas expandiéndose desde un punto central, la zona de vaporización instantánea, seguida de la zona de destrucción total, luego la zona de daño severo y finalmente la zona de daño moderado, que se extendía a lo largo de kilómetros. Una sola ojiva termonuclear moderna, digamos de 500 kilotones, común en los arsenales indo-pakistaníes, detonada sobre Delhi o Islamabad, mataría instantáneamente entre 2 y 3 millones de personas. Muchas más morirían en las semanas siguientes por quemaduras, radiación y enfermedades. Michael sintió que se le daba un vuelco el estómago. ¿Qué pasa con la contaminación a largo plazo? El doctor Vega suspiró profundamente y pasó a otro conjunto de datos. La contaminación radiactiva haría inhabitables grandes zonas durante décadas. Los isótopos más peligrosos, como el cesio 137 y el estroncio 90, tienen una vida media de aproximadamente 30 años. Esto significa que seguirían siendo letales durante más de un siglo. La simulación mostró ahora patrones de viento que transportaban radiación a lo largo de cientos de kilómetros, afectando a los países vecinos y contaminando las reservas de agua y las tierras agrícolas. Pero eso es solo una ojiva, continuó el científico. En un conflicto real se utilizarían docenas, y aquí está el verdadero horror: los modelos climáticos. La pantalla ahora mostraba una simulación global. Incluso un conflicto nuclear limitado entre India y Pakistán, con la participación de unas 100 ojivas de potencia media, inyectaría suficiente hollín y polvo a la atmósfera para provocar un invierno nuclear regional. Las temperaturas globales caerían un promedio de 1,5 degrees Celsius durante al menos una década. Puede que no parezca mucho, pero implicaría pérdidas de cosechas a nivel mundial, hambrunas generalizadas, colapso de las cadenas de suministro y, potencialmente, miles de millones de muertes por inanición. Miguel guardó silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de la catástrofe que se había evitado. Finalmente preguntó: ¿qué pasa con las comunicaciones? ¿Qué pasa con la infraestructura? Los pulsos electromagnéticos de las detonaciones atmosféricas destruirían la mayoría de los equipos electrónicos sin blindaje. Imaginen un mundo sin internet, sin teléfonos, sin electricidad, sin transporte moderno. Un regreso al siglo XIX en cuestión de minutos, pero sin la infraestructura ni los conocimientos necesarios para sobrevivir en ese estado. Al salir de la universidad, Miguel caminó sin rumbo por las calles de la capital mexicana, observando a las personas que lo rodeaban, familias, estudiantes, trabajadores, haciendo su vida normal, sin darse cuenta de lo cerca que estaban de la aniquilación. En el metro lleno de gente, vio a una mujer leyendo noticias sobre el último escándalo entre famosos en su teléfono.
Junto a ella, un hombre estaba viendo los momentos destacados de un evento deportivo. Nadie leyó sobre la crisis indo-pakistaní evitada. De regreso en Tepito, Miguel encontró a un grupo de jóvenes de su congregación reunidos para un estudio bíblico. Cambió el tema previsto y compartió lo que había aprendido sobre las armas nucleares. Deben comprender, dijo con urgencia en su voz, que estas no son solo armas, son instrumentos de extinción masiva. Por primera vez en la historia de la humanidad, poseemos la capacidad de destruir la civilización humana. Elena, enfermera de 25 años, levantó la mano. «Pastor, esto suena como algo del Apocalipsis. ¿Es así como se acaba el mundo?» Miguel respiró hondo. Las Escrituras nos hablan de una destrucción a una escala inimaginable en los últimos días. En Apocalipsis 8 leemos sobre fuego y granizo mezclados con sangre, arrojados sobre la tierra, que quemaron una tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Algunos eruditos lo interpretan literalmente, otros simbólicamente. Pero lo que sabemos con certeza es que la tecnología para crear tal destrucción ahora está en manos del hombre. Esa noche, Michael invitó al Dr. Vega a cenar a su modesta casa en Tepito. Mientras Lucía servía pozole, la conversación continuó en una nota más personal. «Crecí durante la Guerra Fría», confesó el Dr. Vega. «Participé en simulaciones de ataques nucleares en la escuela, imaginando a los soviéticos atacando nuestro país. Pero ¿sabes qué es realmente aterrador? El hecho de que hayamos sobrevivido a la Guerra Fría puede ser simplemente suerte, no sabiduría». «¿Qué quieres decir?», preguntó Miguel. «Documentos desclasificados revelan docenas de cuasi accidentes, errores informáticos que muestran ataques inexistentes, oficiales que desobedecen órdenes de represalias automáticas, fallas técnicas que condujeron a casi accidentes en lanzamientos accidentales. El margen entre nuestra existencia continua y la aniquilación es más delgado de lo que la mayoría de la gente cree». Más tarde, al estudiar Ezequiel y el Apocalipsis a la luz de las velas, Michael comenzó a ver las profecías bíblicas de manera diferente. ¿Qué pasaría si las visiones de devastación global no fueran solo metáforas espirituales, sino descripciones de acontecimientos físicos reales que aguardan a la humanidad? No necesariamente por decreto divino directo, sino como consecuencia de nuestras propias capacidades destructivas. Al día siguiente, mientras preparaba su sermón dominical, Michael reflexionó sobre la extraña disonancia de su nuevo conocimiento. La gente de su congregación estaba preocupada por cuentas por pagar, relaciones problemáticas, enfermedades, preocupaciones legítimas, sin duda. Pero, al mismo tiempo, las potencias nucleares regionales siguieron apuntándose unas a otras con armas de destrucción masiva, capaces de convertir todas estas preocupaciones cotidianas en cenizas en cuestión de minutos. «¿Qué debo decirles, Señor?», oró Miguel. «¿Cómo puedo hacerles comprender la urgencia de los tiempos que vivimos sin paralizarlos por el miedo?» La respuesta llegó en un versículo que parecía saltar de la página. «Cuando oigan de guerras y rumores de guerras, no tengan miedo. Es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin». Marcos 13:7. Miguel comprendió entonces que su misión no era sembrar miedo, sino crear conciencia. No se trataba de predecir fechas ni especular sobre detalles, sino de preparar los corazones para los acontecimientos que se estaban desarrollando exactamente como la Escritura había predicho siglos antes. La pequeña biblioteca del pastor Miguel en Tepito estaba iluminada solo por la suave luz de una lámpara de mesa, mientras él extendía sus Biblias y comentarios sobre su escritorio. 3 versiones diferentes de las Escrituras, en español, inglés y la Septuaginta en griego, estaban abiertas una al lado de la otra. Era medianoche y la Ciudad de México estaba lo suficientemente tranquila como para permitir una profunda contemplación. Miguel había pasado la semana absorbiendo conocimientos sobre las armas nucleares modernas,
sus capacidades destructivas y los acontecimientos que casi llevaron a la catástrofe entre India y Pakistán. Ahora estaba listo para examinar este conocimiento a la luz de la profecía bíblica. En Apocalipsis 8, 7, 11 leyó: «El primer ángel tocó la trompeta y granizo y fuego mezclados con sangre fueron arrojados sobre la tierra. La tercera parte de la tierra fue quemada. La tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la vegetación verde fue quemada». Las palabras adquirieron ahora un significado más profundo. Miguel consultó el texto griego original y notó cómo la descripción de destrucción a gran escala parecía extrañamente congruente con los efectos conocidos de la guerra nuclear. No es que John estuviera describiendo explícitamente las armas nucleares, murmuró para sí mismo, pero ¿cómo describiría un hombre del siglo I tales acontecimientos utilizando el vocabulario que tenía a su disposición? La puerta se abrió suavemente y Lucía entró con una taza de café. «¿Sigues despierta, cariño? Es casi la 1 de la mañana. Estoy intentando entender, Lucía, cuando el Apocalipsis habla de una estrella llamada ajenjo que cae del cielo y amarga la tercera parte de las aguas, ¿podría estar describiendo la contaminación radiactiva?» La palabra para amargura en el texto griego es pikraino, lo que la hace venenosa, no apta para el consumo. Lucía se sentó al lado de su marido. «¿Crees que los profetas vieron nuestra era, nuestras armas? Creo que vieron los acontecimientos del fin de los tiempos desde la perspectiva de su propia época. Imaginen intentar explicarle la radiación a alguien del primer siglo. ¿Cómo describirían las partículas invisibles y letales que contaminaron el agua, el suelo y el aire durante décadas?» A la mañana siguiente, Miguel invitó al padre Ignacio Fuentes, un erudito jesuita especializado en escatología bíblica, a discutir sus ideas. Se reunieron en la Catedral Metropolitana, un impresionante edificio colonial en el corazón de la Ciudad de México. «Su análisis es interesante, Pastor Miguel», dijo el anciano sacerdote mientras caminaban por el crucero de la catedral. «Pero hay que tener cuidado de no forzar interpretaciones literales de textos que pueden ser fundamentalmente simbólicos o espirituales». «Estoy de acuerdo, padre, pero considera Daniel 12:1, que proclama: habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. ¿No sería la aniquilación nuclear una angustia sin precedentes?» El padre Ignacio se ajustó las gafas. La tradición católica generalmente considera que estos pasajes describen la tribulación espiritual de los últimos días, no necesariamente desastres físicos específicos. «¿Y si son ambas cosas?», respondió Miguel. Jesús dijo en Mateo 24:22, «Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sobreviviría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». Esto sugiere una amenaza literal a la supervivencia humana, algo que nunca fue tecnológicamente posible hasta la era nuclear. Mientras contemplaban un antiguo crucifijo español, el padre Ignacio ofreció una perspectiva diferente. «Recordemos que a lo largo de la historia, cada generación de creyentes se ha enfrentado a sus propios horrores: la peste negra, las guerras mundiales, genocidios, y muchos han visto en ellos el cumplimiento de profecías apocalípticas. La diferencia», argumentó Miguel con suavidad, «es que hoy tenemos los medios técnicos para cumplir estas profecías literalmente, a escala global, de maneras que las generaciones anteriores no podían imaginar». Posteriormente, Miguel visitó una pequeña sinagoga en Polanco, donde el rabino David Goldstein ofreció otra perspectiva más sobre los textos proféticos. «En la tradición judía», explicó el rabino mientras estudiaban textos de Ezequiel, «vemos las visiones de los profetas como multidimensionales. Ezequiel 39 habla de un tiempo después de la guerra de Gog y Magog, cuando se necesitarán 7 meses para enterrar a los muertos y 7 años para quemar las armas como combustible.
¿Podría esto describir la limpieza después de la contaminación radiactiva? A Miguel le sorprendió la interpretación paralela. ¿Ves conexiones con nuestra era nuclear? Veo posibilidades, respondió el rabino con cautela. Pero también confío en que el Eterno no nos dio estas visiones para paralizarnos de miedo, sino para mantenernos vigilantes y fieles. Al regresar a Tepito, Miguel se detuvo en la plaza principal para observar a los niños jugando, a los comerciantes negociando y a los ancianos hablando en los puestos. La vida cotidiana continuó, ajena a las fuerzas apocalípticas latentes en los silos de misiles y búnkeres de todo el mundo. Esa noche reunió a un pequeño grupo de estudio en su iglesia, incluido Juan Carlos, Elena la enfermera y, sorprendentemente, el doctor Vega, el físico nuclear que había mostrado interés en explorar las intersecciones entre la ciencia moderna y los textos antiguos. ¿Qué debemos hacer con estas interpretaciones?, Elena preguntó después de que Miguel compartiera sus pensamientos. ¿Construir búnkeres? ¿Acumular suministros? Jesús nos instruye a estar preparados, respondió Michael, pero no con miedo ni pánico. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levántate y levanta la cabeza, porque tu redención está cerca. Lucas 21:28. El doctor Vega, el científico escéptico, parecía pensativo. Como físico me ocupo del mundo material y sus leyes, pero debo admitir que resulta inquietante cómo textos escritos hace milenios parecen describir con precisión los peligros de nuestra era. La discusión continuó hasta bien entrada la noche, con diversas perspectivas que enriquecieron la comprensión de todos. Cuando el grupo finalmente se dispersó, ya era pasada la medianoche. Miguel permaneció solo en la pequeña capilla, contemplando los patrones que surgían. El Apocalipsis habló de un gran terremoto, cual no lo hubo desde que los hombres están sobre la tierra. Apocalipsis 16:18. Los científicos confirman que las explosiones termonucleares producen ondas de choque similares a los terremotos. La expresión grandes granizos, cada uno de unos 35 kilogramos de peso, podría describir los enormes escombros arrojados por las explosiones nucleares. Abrió su Biblia en 2 Pedro 3:10. Los cielos desaparecerán con un estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todo lo que hay en ella quedará desnudo. Los elementos serán destruidos por el fuego, repitió en voz baja. Peter, un pescador del siglo I, no podría haber concebido la fisión nuclear o la fusión termonuclear. Sin embargo, sus palabras describían con desconcertante precisión la liberación de energía atómica, literalmente la destrucción de los elementos por el fuego. Miguel cerró su Biblia y se arrodilló a orar. Señor, no sé si estas interpretaciones son correctas. No sé si la crisis evitada entre India y Pakistán fue realmente una señal de los últimos días. Pero sí sé que nos has llamado a estar vigilantes, a leer los signos de los tiempos y a preparar el camino para tu regreso. Cuando finalmente salió de la iglesia, la luna llena iluminaba las calles de Tepito. Miguel miró al cielo e imaginó cómo sería el momento en el que sonarían las trompetas, cuando las profecías finalmente se cumplirían en su plenitud. No por miedo, sino con solemne anticipación, susurró: Maranata, ven, Señor Jesús. La lluvia caía en cascada sobre la Ciudad de México, mientras el pastor Miguel se refugiaba en un cibercafé en Tepito. La conexión en su iglesia estaba cortada y necesitaba acceder urgentemente a las últimas actualizaciones del Boletín de los Científicos Atómicos, una publicación que ahora seguía religiosamente. 90 segundos para la medianoche, murmuró mientras miraba la última actualización del reloj del juicio final. Nunca antes, en los 77 años de historia del reloj simbólico que mide la proximidad de la humanidad a la catástrofe global, las manecillas estuvieron tan cerca de la medianoche. Una voz familiar lo saludó. ¿También estás investigando el fin del mundo, Miguel?
Se trataba de Carlos Mendoza, periodista de un pequeño periódico independiente que cubría frecuentemente temas sociales en Tepito. «Solo intento entender nuestros tiempos, Carlos», respondió Miguel, invitando al periodista a sentarse. «¿Qué opinas del hecho de que el Tratado de No Proliferación Nuclear prácticamente se esté desmoronando?» Carlos asintió gravemente. «Estoy preparando un artículo sobre esto. Pocos mexicanos se dan cuenta de que el mundo ha entrado en una nueva y peligrosa era nuclear. El Tratado Nuevo START entre Estados Unidos y Rusia está a punto de expirar sin planes claros de renovación, lo que elimina de hecho las últimas restricciones a los dos arsenales nucleares más grandes del planeta». Miguel deslizó su taza de café mexicano. «Y ya no se trata solo de Estados Unidos y Rusia, el panorama global ha cambiado dramáticamente». En los monitores gemelos del cibercafé, los dos hombres revisaron informes alarmantes. China se encontraba en medio de una expansión sin precedentes de su arsenal nuclear, construyendo nuevos silos de misiles en el desierto de Gobi y desarrollando capacidades avanzadas que desafiaban la disuasión tradicional. Corea del Norte ha seguido probando misiles cada vez más sofisticados, incluido el reciente lanzamiento de un misil balístico intercontinental que permaneció en el espacio durante más de 70 minutos antes de alcanzar su objetivo en el Océano Pacífico, tiempo suficiente para alcanzar cualquier ciudad de Estados Unidos. Las ambiciones nucleares de Irán siguen siendo una incógnita preocupante, con informes contradictorios sobre el nivel de enriquecimiento de uranio que Teherán ha alcanzado y señales de que el régimen podría estar a menos de un año de tener capacidad armamentística. «Y esto es lo que realmente me quita el sueño», dijo Carlos abriendo un archivo que contenía documentos filtrados. «Se están desarrollando capacidades cibernéticas específicamente dirigidas a los sistemas de comando y control nuclear». Miguel examinó los documentos con creciente aprensión. Un ciberataque exitoso a un sistema de control nuclear podría potencialmente iniciar un lanzamiento no autorizado o igualmente catastrófico, sistemas ciegos de alerta temprana, lo que llevaría a decisiones fatales basadas en información falsa o faltante. «¿Recuerdas el incidente de 1983?» preguntó Miguel. Carlos asintió. Stanislav Petrov, el oficial soviético que literalmente salvó al mundo cuando las computadoras indicaron falsamente que Estados Unidos había lanzado misiles. Se negó a creer en las máquinas e impidió una represalia nuclear soviética total. Exactamente. Y hoy, con la inteligencia artificial cada vez más involucrada en los sistemas de defensa, con tiempos de decisión comprimidos a minutos o segundos, ¿quién será nuestro Petrov moderno? La conversación se interrumpió cuando sonó el celular de Miguel. Era Juan Carlos, el estudiante de Relaciones Internacionales. «Pastor, necesita ver esto. La India acaba de probar un nuevo sistema de misiles con capacidad MIRV». «¿MIRV?», preguntó Miguel después de colgar. «Múltiples ojivas con objetivos independientes», le explicó a Carlos. Esto significa que un solo misil puede portar múltiples ojivas nucleares, cada una programada para alcanzar un objetivo diferente. Esto multiplica la letalidad y complica drásticamente las defensas antimisiles. Esa tarde, Miguel organizó una pequeña conferencia en su iglesia, invitando a expertos locales, entre ellos el doctor Vega, físico nuclear, y la doctora Gabriela Ortiz, historiadora especializada en relaciones internacionales. Carlos, el periodista, también estuvo presente, deseoso de documentar las discusiones. «Lo que hace que nuestra era sea particularmente peligrosa», explicó el doctor Ortiz a los 20 participantes reunidos, «es la combinación de proliferación nuclear e inestabilidad geopolítica global. Los sistemas de control de la Guerra Fría se están desmoronando, pero las armas persisten y se están extendiendo». El doctor
Vega añadió: agreguemos a esto nuevas tecnologías como las armas hipersónicas que viajan a más de 5 veces la velocidad del sonido y son prácticamente imposibles de interceptar con las defensas actuales. Estas armas reducen el tiempo de advertencia para un ataque de 30 minutos a potencialmente menos de 10 minutos. Un anciano levantó la mano. Como mexicanos, ¿por qué debería importarnos? No somos un objetivo. Un invierno nuclear no respeta fronteras, respondió Miguel. Incluso un conflicto limitado entre, por ejemplo, India y Pakistán podría inyectar suficiente hollín a la atmósfera como para provocar descensos de la temperatura global, malas cosechas y una hambruna generalizada, sin mencionar el colapso económico mundial que seguiría. Después de la conferencia, mientras ayudaba a guardar las sillas, Carlos le confesó a Miguel: «Sabes, empecé a informar de esto como escéptico. Pensé que era solo otro predicador del fin del mundo que veía el fin del mundo en cada titular, pero cuanto más lo investigaba, más me preocupaba». Miguel sonrió tristemente. Las Escrituras nos llaman a estar atentos, a reconocer los signos de los tiempos, no a infundir miedo, sino a estar preparados espiritualmente. Esa noche, en su pequeño apartamento encima de la iglesia, Miguel actualizó su mapa global, marcando los puntos críticos nucleares conocidos: el paralelo 38 en la península de Corea, la frontera indo-pakistaní, las instalaciones de enriquecimiento iraníes y los nuevos silos de misiles chinos. La realidad era clara y alarmante. El mundo se deslizaba hacia una nueva y más peligrosa era nuclear, con más actores, menos restricciones, tecnologías más letales y tiempos de decisión cada vez más cortos. Antes de dormir, Miguel escribió en su diario: James Mattis, exsecretario de Defensa de Estados Unidos, dijo una vez: «Lo más aterrador de una guerra nuclear no es el lanzamiento. Es el momento justo antes, cuando todos tienen que tomar decisiones basándose en datos imperfectos bajo intensa presión». Esta es la fragilidad con la que vivimos a diario, y la mayoría de la gente no tiene ni idea. Mientras se dormía, el pastor Miguel de Tepito, un barrio a menudo olvidado de la Ciudad de México, compartió una preocupación con los más altos funcionarios de seguridad nacional en Washington, Moscú, Beijing y Nueva Delhi. El conocimiento de que el mundo bailaba peligrosamente al límite y que un solo error de cálculo, falla técnica o decisión apresurada podría desencadenar lo inimaginable. Sus sueños esa noche fueron perturbados por imágenes de fuego que descendía del cielo, mezclado con granizo y sangre, como se describe en el Apocalipsis. Solo en su sueño reconoció los hongos nucleares por lo que realmente eran. El temblor comenzó de repente, sacudiendo las paredes de la pequeña iglesia de Tepito. Las tazas de café cayeron de las mesas, las imágenes religiosas se balancearon peligrosamente y los miembros de la congregación reunida para el estudio bíblico matutino intercambiaron miradas de alarma. En cuestión de segundos, el leve temblor se convirtió en violentas ondas que parecían provenir de las profundidades de la tierra. ¡Terremoto!, alguien gritó, mientras todos se refugiaban debajo de las mesas y en las puertas. El pastor Miguel permaneció tranquilo, guiando a personas mayores a un lugar seguro, mientras el terremoto de magnitud 6.3 sacudía la Ciudad de México. En 2 minutos que parecieron una eternidad, el temblor pasó, dejando solo daños menores en la iglesia centenaria que había sobrevivido a desastres peores. Cuando todos se reunieron nuevamente, muchos todavía temblando de miedo, Michael abrió su Biblia en Mateo 24. Habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto será solo el principio de dolores, leyó. Jesús no solo hacía predicciones vagas, nos daba señales específicas para reconocer el fin de los tiempos que se acercaba. Elena, la enfermera, todavía pálida por el shock, señaló: «Este es el tercer terremoto importante en México este año, y no es solo aquí.
Turquía, Japón y Chile han experimentado terremotos devastadores recientemente. Michael asintió. Los datos científicos confirman un aumento de la actividad sísmica global. Pero Mateo 24 no se trata solo de terremotos, sino de una convergencia de señales. Esa tarde, después de verificar que todos los miembros de su congregación estaban a salvo, Miguel se reunió con su grupo de estudio para un análisis más profundo de lo que comenzó a llamar el mapa de Mateo 24, un intento de correlacionar las señales bíblicas con eventos contemporáneos. Juan Carlos trajo recortes de periódicos e impresiones de noticias online, extendiéndolos sobre una mesa grande. Después de 3 años, la guerra en Ucrania sigue en curso, leyó. Las tensiones entre China y Taiwán alcanzan nuevas cotas con ejercicios militares provocadores. El conflicto en Oriente Medio continúa intensificándose. Oiréis de guerras y rumores de guerras, citó Miguel. El texto griego original sugiere no solo conflictos aislados, sino un estado global de hostilidad e inseguridad. Lucía, quien trabajó con una agencia humanitaria internacional, añadió: la ONU acaba de declarar la hambruna en 3 países africanos simultáneamente, algo sin precedentes. El cambio climático está destruyendo la agricultura en regiones que ya eran vulnerables. Habrá hambrunas, continuó Miguel, y observe cómo estas señales se interconectan. Las guerras provocan escasez de alimentos, los desastres naturales exacerban los conflictos por los recursos. El doctor Vega, que se había convertido en un participante habitual, aportó una perspectiva científica. Desde un punto de vista puramente estadístico, lo que estamos presenciando es una improbable convergencia de crisis. Pandemias, inestabilidad climática, tensiones geopolíticas y tecnologías potencialmente apocalípticas coexisten en la misma ventana de tiempo. A medida que avanzaba la velada, el grupo comparó sistemáticamente las señales enumeradas en Mateo 24 con los acontecimientos contemporáneos. Muchos vendrán en mi nombre y engañarán a muchos. El grupo documentó la proliferación de falsos profetas y movimientos espirituales que prometían salvación sin arrepentimiento ni verdadero compromiso. Nación se levantará contra nación. Además de las guerras convencionales, señalaron el aumento de los conflictos étnicos, los genocidios y las tensiones raciales en todo el mundo. El amor de muchos se enfriará. Hablaron de la creciente atomización social, la ruptura de las comunidades tradicionales y la epidemia de soledad que afecta tanto a las naciones desarrolladas como a las en desarrollo. Este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Observaron cómo, por primera vez en la historia, la tecnología permitió que el mensaje de Cristo llegara prácticamente a todos los rincones del planeta a través de Internet, la radio y las telecomunicaciones. Después de que todos se fueron, Miguel se quedó solo en la iglesia, contemplando el mapa que habían creado. Las coincidencias fueron demasiadas como para ignorarlas. No solo la existencia de estas señales, que podrían haber ocurrido en cualquier momento, sino su intensificación simultánea y convergencia global. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol iluminaban la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, Miguel se reunió con el padre Ignacio para desayunar. Lo que me desconcierta, confesó Michael al anciano sacerdote, no es solo la aparición de estos síntomas, sino cómo parecen acelerarse, como las contracciones de parto. El padre Ignacio sonrió suavemente. La metáfora del parto no es casual en el texto bíblico. Los dolores del parto comienzan leves, espaciados, luego se intensifican y ocurren a intervalos cada vez más cortos hasta el momento culminante. Exactamente. Jesús dice que estas señales son el comienzo de los dolores de parto.
Y mire nuestro mundo, la frecuencia de las guerras, los desastres naturales, las crisis morales, todo parece estar acelerándose. Mientras caminaban por el perímetro de la basílica, observando a los peregrinos arrodillados acercarse al santuario, el padre Ignacio ofreció una perspectiva cautelosa. Recuerda, hijo mío, que la Iglesia ha pasado por muchos períodos en los que los fieles estaban convencidos de que estaban viviendo en los últimos días. La peste negra, las invasiones mongolas, las guerras mundiales, todo parecía cumplir las profecías de Mateo 24. La diferencia, respondió Miguel respetuosamente, es la escala y la simultaneidad. Por primera vez en la historia, tenemos la capacidad de monitorear y verificar estas señales globalmente, en tiempo real. Y por primera vez, poseemos tecnologías que podrían literalmente cumplir cada detalle de las profecías apocalípticas. Esa tarde, al regresar a Tepito, Miguel presenció una pequeña manifestación callejera. Los jóvenes protestaban contra la corrupción gubernamental, la desigualdad económica y la indiferencia ante el cambio climático. En sus rostros, Miguel vio algo que reconoció de sus propias reflexiones: la intuición de que el mundo estaba fundamentalmente roto, que los sistemas y las instituciones humanas estaban fallando simultáneamente. Incluso aquellos que no comparten nuestra fe pueden sentir que estamos en un punto de inflexión en la historia de la humanidad, reflexionó, charlando después con Lucía mientras preparaban la cena. Es como si toda la humanidad pudiera sentir cómo se aceleran las contracciones. ¿Qué significa todo esto para nosotros en términos prácticos?, preguntó Lucía mientras picaba pimientos para el guiso. ¿Cómo debemos vivir si verdaderamente estamos en la generación que verá el cumplimiento de estas profecías? Miguel consideró la pregunta profundamente. Jesús dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque su redención se acerca, no con miedo o desesperación, sino con esperanza vigilante. Esa noche, mientras se quedaba dormido con el sonido de la lluvia tropical golpeando el techo de su pequeña casa, Miguel soñó con Jerusalén, una ciudad que nunca había visitado, pero que ocupaba un lugar central en las profecías del fin de los tiempos. En el sueño, vio multitudes convergiendo hacia la ciudad santa desde todos los rincones de la tierra, algunos en peregrinación, otros en conflicto, todos sin saber que estaban cumpliendo palabras escritas 2 milenios antes. Y cuando despertó al amanecer, con el temblor de la noche todavía fresco en su memoria, la convicción era más fuerte que nunca. Estaban viviendo en Mateo 24, viendo cómo se desarrollaban antiguas profecías en los titulares modernos, y la mayor parte del mundo estaba demasiado distraído por trivialidades como para darse cuenta. El anochecer caía sobre la Ciudad de México, pintando el horizonte de la ciudad en tonos ámbar y carmesí, mientras el pastor Miguel dirigía su grupo de estudio hacia el techo de la iglesia en Tepito. Desde allí podían contemplar la vasta metrópolis que se extendía en todas direcciones. Una ciudad de contrastes, donde los rascacielos modernos compartían el horizonte con las catedrales coloniales, donde la riqueza y la pobreza extremas coexistían a solo unas cuadras de distancia. Llevamos semanas hablando de arsenales nucleares, tensiones geopolíticas y señales de los tiempos, dijo Miguel, mientras todos se acomodaban en sillas plegables. Hoy quiero centrarnos en la esperanza última que lo sustenta todo, la promesa del regreso de Cristo. El grupo era más grande esa tarde, unas 30 personas, incluidos varios visitantes que habían oído hablar de las discusiones escatológicas que tenían lugar en la pequeña iglesia. Entre ellos estaba Raúl, un pastor pentecostal de otro barrio, que había expresado interés en diferentes perspectivas sobre las profecías del fin de los tiempos. En Tito 2:13, comenzó Michael, Pablo describe nuestra expectativa como la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Obsérvese que lo llama esperanza bienaventurada, no un miedo terrible, sino una expectativa gozosa. Elena levantó la mano. Si el mundo se dirige a la destrucción, ¿cómo podemos afrontarlo con esperanza? Especialmente después de todo lo que hemos aprendido sobre la guerra nuclear, porque la historia no termina con la destrucción, respondió Miguel. La promesa del regreso de Cristo es que establecerá un reino de justicia y paz eternas. No es solo el fin de un mundo, sino el nacimiento de otro. Mientras el cielo se oscurecía y aparecían las primeras estrellas, Miguel guió al grupo a través de pasajes clave de Apocalipsis 19, donde Juan describe el regreso de Cristo como conquistador. De su boca sale una espada afilada, con la cual herirá a las naciones y las regirá con vara de hierro. Este no será un regreso secreto ni simbólico, explicó Miguel. Será visible, físico y transformador. El Cristo que ascendió corporalmente al cielo regresará de la misma manera. Raúl, el pastor visitante, asintió enfáticamente, y cuando venga no será como negociador o diplomático, vendrá como rey para establecer su reino. Miguel estuvo de acuerdo. Exactamente. Los tratados de paz que vemos hoy, como el que evitó la guerra nuclear entre India y Pakistán, son temporales, son importantes, son bendiciones divinas, pero son ceses del fuego, no una paz permanente. Juan Carlos, siempre analista político, reflexionó. Es una perspectiva fascinante de la geopolítica. Básicamente estamos gestionando crisis, posponiendo conflictos inevitables, porque la verdadera resolución solo llegará con la intervención divina directa. Apocalipsis 20 describe lo que sucederá después del regreso de Cristo, continuó Miguel. Satanás será arrestado y Cristo reinará en la tierra durante 1000 años con aquellos que le fueron fieles. La mención del reinado milenial provocó una animada discusión sobre diferentes interpretaciones escatológicas. Premilenialismo, amilenialismo, postmilenialismo, con Raúl defendiendo una interpretación más literal, mientras que el padre Ignacio, que se había unido al grupo más tarde, ofreció una visión más simbólica. Miguel escuchó diferentes perspectivas con respeto. Lo importante no son los detalles cronológicos precisos, sino la verdad central. Cristo regresará para establecer la justicia, derrotar definitivamente al mal y reinar sobre una creación renovada. El doctor Vega, el físico que se había convertido en un participante habitual, hizo una pregunta sorprendente. Como científico, tengo dificultades con los conceptos sobrenaturales, pero me intriga la idea de una intervención trascendente en la historia de la humanidad. ¿Cómo imagina usted concretamente este regreso? Un silencio contemplativo cayó sobre el grupo mientras todos consideraban la pregunta. Fue Lucía quien finalmente respondió. Apocalipsis 1:7 dice: «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá». Parece sugerir un evento globalmente visible. Quizás, así como la tecnología nos ha dado los medios para la destrucción global, también nos ha dado los medios para el testimonio global. Miguel amplió sus pensamientos. Las escrituras describen fenómenos cósmicos que acompañan el regreso. El sol oscureciéndose, la luna volviéndose como sangre, las estrellas cayendo. Algunos lo interpretan literalmente, otros como un lenguaje apocalíptico que predice grandes transformaciones. Pero el mensaje es claro: será un evento que transformará la realidad física, no solo la espiritual. A medida que avanzaba la noche, la conversación se hizo más profunda. Miquel describió cómo Apocalipsis 21-22 va más allá del reino milenial para retratar la nueva Jerusalén descendiendo de los cielos. La unión final entre el cielo y la tierra, donde Dios morará directamente con su pueblo, donde no habrá más muerte, luto, llanto ni dolor. Esta es la última esperanza que sostiene nuestra fe, concluyó Miguel mientras observaban las luces de la ciudad abajo, reflejándose como estrellas terrenales.
No solo la prevención de la destrucción, no solo una paz temporal, sino la restauración completa y final de todas las cosas. De regreso a su casa en Tepito, Miguel y Lucía pasaron por una tienda de electrónica donde varios televisores mostraban noticias simultáneas. Más tensiones en Cachemira, una nueva prueba de misiles norcoreanos, protestas climáticas en las capitales europeas. Es fácil desesperarse cuando se ve todo esto, comentó Lucía, estrechando la mano de su marido. Por eso la promesa del regreso de Cristo es tan central, respondió Michael. No es una huida de la realidad, sino la afirmación de que la realidad actual no es definitiva. Esa noche, mientras los sonidos de Tepito, música, risas, ocasionalmente sirenas, se filtraban por la ventana abierta, Miguel escribió en su diario: la profecía del regreso de Cristo no se trata solo del futuro, sino de cómo vivimos el presente. Nos recuerda que la historia tiene propósito y dirección, que las fuerzas del mal no tendrán la última palabra y que debemos vivir como ciudadanos de un reino que está simultáneamente presente en su semilla y aún está por venir en su plenitud. A la mañana siguiente se despertó antes del amanecer y volvió a subir al tejado de la iglesia. Cuando las primeras luces del amanecer tocaron el horizonte oriental, Michael recitó las palabras finales del Apocalipsis. El que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Era una oración que los cristianos habían susurrado durante 2 milenios, desde las catacumbas romanas hasta las catedrales góticas, en las prisiones soviéticas y en las iglesias subterráneas chinas, y ahora, en los albores de una era nuclear, en las palabras de un pastor de Tepito que creía estar presenciando la convergencia final de las señales que Cristo había prometido. La tienda de suministros de emergencia estaba sorprendentemente ocupada para un martes típico. Miguel observó discretamente cómo mexicanos de todos los sectores sociales llenaban carritos con agua embotellada, alimentos no perecederos, botiquines de primeros auxilios y otros artículos de primera necesidad. El reciente terremoto había despertado una renovada conciencia sobre la preparación para casos de desastre en toda la Ciudad de México. ¿Ha encontrado todo lo que necesita, pastor?, preguntó el dueño, reconociendo a Miguel del servicio comunitario anterior en Tepito. Sí, gracias, respondió Miguel, pagando unas linternas y pilas para la iglesia. El terremoto provocó cortes de energía en varios barrios, lo que recordó a todos lo frágil que es la infraestructura moderna. Caminando de regreso a casa, Miguel reflexionó sobre los diferentes tipos de preparación. La gente se apresuraba a prepararse físicamente para los desastres naturales, pero ¿cuántos se estaban preparando espiritualmente para los eventos que Jesús describió en Mateo 24? Esa noche en la iglesia, Miguel dirigió una sesión especial sobre preparación cristiana para los últimos días. La sala estaba llena, con casi 50 personas sentadas en sillas plegables, muchos de ellos visitantes que nunca habían asistido a estudios regulares. Hay una diferencia fundamental entre la preparación mundana y la preparación cristiana, comenzó Miguel. El primero busca principalmente preservar la vida física. El segundo se ocupa principalmente de la vida espiritual. Ambos son importantes, pero Jesús fue claro sobre cuál debe tener prioridad. Miguel proyectó Mateo 24:42 en la pared. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día ha de venir vuestro Señor. La palabra griega para velar es gregoreo, estar despierto, estar alerta, estar espiritualmente consciente. La primera y más importante preparación es mantenerse espiritualmente despierto en un mundo embotado por las distracciones. Elena, que había traído por primera vez a su hermana menor, levantó la mano. ¿Cómo podemos mantenernos espiritualmente despiertos cuando hay tantas distracciones? Jesús aborda esto directamente en Lucas 21:34-36, respondió Michael.
Mirad que vuestro corazón no se cargue con el libertinaje, la embriaguez y las inquietudes de esta vida, y venga sobre vosotros aquel día de repente. Velad, pues, y orad en todo tiempo, para que podáis escapar de todo lo que está por suceder. Michael explicó cómo Jesús identificó 3 peligros espirituales específicos: el exceso de indulgencia, el embotamiento mental y las preocupaciones abrumadoras por los asuntos mundanos. Todo esto es más relevante hoy que nunca. Nos bombardean constantemente con entretenimiento sensorial, oportunidades de escapismo y ansiedades financieras o sociales. Un hombre que estaba atrás, a quien Michael no reconoció, preguntó: ¿significa esto que debemos renunciar a trabajos y responsabilidades para concentrarnos únicamente en la preparación espiritual? En absoluto, respondió Michael volviendo a 2 Tesalonicenses 3. Pablo instruye a los creyentes a continuar trabajando diligentemente, incluso mientras esperan el regreso del Señor. Abandonar responsabilidades no es vigilancia, es negligencia. A medida que continuaba la discusión, Michael describió los principios prácticos de la preparación cristiana. Primero, cimentados en la palabra. Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. En tiempos de crisis, necesitamos anclas espirituales sólidas, no opiniones efímeras ni emociones pasajeras. Miguel explicó la importancia de memorizar las Escrituras, no como un ejercicio mecánico, sino como alimento espiritual que te sostiene durante las pruebas. Las palabras que guardamos hoy en nuestros corazones serán nuestra fuerza mañana. En segundo lugar, mantenga una vida de oración constante. Jesús instruyó específicamente a sus discípulos a orar para que tengan fuerzas para escapar de los acontecimientos de los últimos días. La oración no es solo comunicación con Dios, sino nuestra fuente de discernimiento espiritual. Una pareja joven en la tercera fila tomaba notas furiosamente mientras Miguel continuaba. En tercer lugar, vivamos en comunidad. Hebreos 10:25 nos advierte que no abandonemos la costumbre de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón al ver que aquel día se acerca. En los tiempos venideros nos necesitaremos unos a otros más que nunca. Carlos, el periodista que se había convertido en un amigo cercano, planteó una pregunta práctica. ¿Qué hay de la preparación física? Abastecerse de provisiones, crear planes de emergencia, ¿tienen cabida en la preparación cristiana? Por supuesto, respondió Miguel. Proverbios alaba a la hormiga que almacena provisiones en verano. Ser prudente no contradice la fe, pero nuestra preparación física debe estar motivada por el amor, no por el miedo. Nos preparamos para ayudar a los demás, no solo para sobrevivir. Lucía luego compartió cómo su propia agencia humanitaria estaba creando redes de apoyo comunitario en Tepito, no solo para desastres naturales, sino para cualquier crisis económica, social o política. Las comunidades resilientes son aquellas donde las personas se conocen, donde los vulnerables están identificados de antemano, donde se comparten recursos, explicó. Esto no es solo una preparación inteligente, es cristianismo vivido. Luego, la discusión profundizó en el concepto de discernimiento espiritual, la capacidad de interpretar los acontecimientos actuales a través de una lente bíblica sin caer en extremos de parálisis por miedo o negación de consuelo. Jesús criticó a los fariseos por saber interpretar el tiempo, pero no los signos de los tiempos, recordó Miguel. Necesitamos desarrollar esta capacidad de reconocer lo que Dios está haciendo en nuestra generación. Un hombre mayor, don Francisco, que rara vez hablaba en las reuniones, se levantó lentamente con la ayuda de su bastón. «Viví 87 años», dijo con voz débil, pero clara. «He sobrevivido a terremotos, revoluciones, crisis económicas. Lo que puedo decirles es que en cada crisis he visto 2 tipos de cristianos,
los que entraron en pánico y los que encontraron un propósito. Los primeros solo pensaban en sí mismos. Los segundos se preguntaban, ¿cómo puedo servir en este momento? Un silencio respetuoso siguió a sus palabras hasta que Miguel asintió agradecido. Don Francisco captó perfectamente lo que estoy tratando de transmitir. Jesús dijo que reconoceríamos a sus verdaderos seguidores por su amor. En preparación para los últimos días, este principio permanece sin cambios. Acercándose al final de la sesión, Miguel abordó un aspecto de la preparación que a menudo se pasa por alto: el perdón y la reconciliación. No sabemos el día ni la hora del regreso de Cristo, pero sí sabemos que no queremos que nos encuentren guardando amargura, resentimiento, ni relaciones rotas que podríamos haber restaurado. Parte de la preparación consiste en ajustar cuentas, buscar la reconciliación cuando sea posible y perdonar incluso cuando la reconciliación no sea posible. Al concluir, Miguel notó lágrimas silenciosas en los rostros de varios participantes. Su mensaje había tocado algo profundo, no solo el miedo a lo desconocido, sino el deseo de estar espiritualmente preparado, de vivir sin remordimientos. Concluiré con las palabras de C.S. Lewis, quien dijo: si leemos la historia, descubriremos que los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron aquellos que más pensaron en el mundo venidero. Vivir con conciencia de la eternidad no nos hace inútiles para el presente, nos hace más eficaces. Después de la reunión, mientras la gente permanecía en pequeños grupos, Miguel fue abordado por el hombre que le había interrogado sobre el abandono de responsabilidades. Soy Alejandro, se presentó. Trabajo en tecnología y recientemente me ha perseguido la idea de que todo aquello por lo que trabajamos podría desaparecer en un instante. Su mensaje de propósito en medio de la incertidumbre es lo que necesitaba escuchar. Más tarde esa noche, caminando por las calles de Tepito con Lucía, Miguel reflexionó sobre cómo el barrio había sobrevivido a innumerables crisis a lo largo de los siglos. Colonialismo, revolución, terremotos, epidemias. En cada generación, algunas personas mantuvieron la fe, permanecieron vigilantes, sirvieron a los demás y transmitieron el legado espiritual a la siguiente generación. Tal vez esto es lo que realmente significa estar preparado, le dijo a Lucía mientras pasaban por una antigua iglesia colonial que había sido dañada y reconstruida repetidamente. No solo sobrevivir, sino preservar nuestra humanidad, nuestra compasión, nuestra conexión con Dios, independientemente de las circunstancias. Lutui le estrechó la mano. Recuerdo lo que mi abuela siempre decía en los momentos difíciles: hijo, el que anda en la luz no teme a la oscuridad. A la mañana siguiente, Michael se despertó antes del amanecer y abrió su Biblia en Filipenses 1:6. Estoy convencido de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. A medida que el sol salía sobre Tepito, iluminando gradualmente el barrio, a menudo descuidado de la Ciudad de México, Miguel llegó a comprender más profundamente que la preparación cristiana no se trataba fundamentalmente de supervivencia, sino de finalización, de permitir que Dios complete la obra que ha comenzado en cada creyente, en cada comunidad, hasta el día de Cristo. Esta perspectiva transformó la espera de algo temeroso a algo esperanzador, la anticipación no solo del fin de un mundo, sino de la finalización de una obra que Dios había comenzado. Las lluvias tropicales cayeron a torrentes sobre la Ciudad de México, convirtiendo las calles en ríos y obligando a los residentes de Tepito a buscar refugio donde pudieran. Miguel había abierto las puertas de la iglesia como refugio temporal, y ahora el pequeño santuario estaba repleto de familias, personas mayores e incluso extraños que normalmente nunca pondrían un pie en un edificio religioso. Entre los refugiados de la tormenta se encontraba Alejandro, el experto en tecnología que había asistido a la sesión,
sobre preparación cristiana la semana anterior. Ayudó a repartir café caliente y tortillas mientras afuera la tormenta azotaba el lugar. Eso es lo que quieres decir con preparación decidida, ¿no? Le preguntó a Miguel mientras trabajaban uno al lado del otro. Esté preparado para servir cuando llegue la crisis. Miguel sonrió al observar cómo el espacio sagrado se había transformado en un refugio comunitario. Exactamente, en cada crisis, por pequeña que sea, tenemos la oportunidad de practicar el amor en acción. Cuando la tormenta finalmente amainó, dejando a su paso una ciudad empapada pero resiliente, Miguel reflexionó sobre cómo este pequeño fenómeno meteorológico era una metáfora de las tormentas más grandes que se avecinaban en el horizonte global. La inestabilidad climática, política y económica se estaba convirtiendo en la nueva normalidad. A la mañana siguiente, Miguel dirigió su última sesión de la serie, titulada Esperanza en medio de la inestabilidad global. El grupo había crecido significativamente a lo largo de las semanas y ahora casi 70 personas estaban alojadas en el espacio ampliado, incluidos varios refugiados de la tormenta que habían decidido regresar. Comenzamos este viaje explorando un anuncio aparentemente insignificante del presidente Trump sobre cómo su administración evitó una guerra nuclear entre India y Pakistán, comenzó Miguel. Esto nos llevó a examinar las amenazas nucleares, las profecías bíblicas, las señales de los últimos días y la preparación espiritual. Hoy quiero centrarme en cómo encontramos esperanza genuina en tiempos de creciente inestabilidad. No una esperanza basada en la negación, sino una esperanza que mira directamente a la realidad, sin importar cuán sombría pueda ser. Micael proyectó Tito 2:13, mientras esperamos la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nótese que Pablo llama al regreso de Cristo una esperanza bienaventurada. Esta no es una esperanza vaga ni un deseo piadoso. Es una certeza anclada en las promesas de Dios. El doctor Vega, el físico nuclear, que se había convertido en una presencia habitual, todavía luchaba por conciliar su formación científica con conceptos religiosos, pero se sentía cada vez más intrigado. Como alguien que analiza profesionalmente las amenazas existenciales, tengo curiosidad. ¿Cómo se traduce esta esperanza en la práctica en medio de crisis reales? Una excelente pregunta, respondió Miguel. Permítanme ilustrarlo con un contraste. Una esperanza terrenal depende de circunstancias externas, cuando la bolsa sube, cuando se elige al líder adecuado, cuando se negocia la paz. Esta esperanza es frágil, siempre a merced del siguiente titular. La esperanza cristiana, en cambio, no depende de las circunstancias, sino que las trasciende. Como escribió Pablo mientras estaba literalmente encadenado en una prisión romana, regocijaos en el Señor siempre. Lucía compartió su propia perspectiva. En mi trabajo humanitario, veo personas que enfrentan condiciones imposibles, pobreza extrema, violencia, injusticia sistémica. Quienes tienen una esperanza trascendental pueden soportar lo insoportable, no porque ignoren la realidad, sino porque ven más allá. Miguel luego abordó la paradoja central. En Juan 16:33, Jesús dice algo extraordinario. En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Promete tribulación y victoria al mismo tiempo. Esta es la tensión en la que vivimos. Reconocemos honestamente los peligros de nuestra época, desde las armas nucleares hasta el cambio climático, desde las pandemias hasta la inestabilidad económica, y sin embargo, proclamamos la victoria definitiva de Cristo sobre todos estos poderes. Mientras continuaba la discusión, Miguel guió al grupo a través de pasajes clave que fundamentan la esperanza cristiana. Romanos 8,
nos asegura que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que será revelada en nosotros y que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Primera Pedro nos recuerda que hemos nacido de nuevo para una esperanza viva, para una herencia que no perece. Apocalipsis 21 pinta la visión suprema, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni habrá más luto, ni llanto, ni dolor. Elena, cuyo trabajo como enfermera la puso cara a cara con el sufrimiento diario, compartió cómo esta perspectiva impactó su vida profesional. Cuando tomo de la mano a pacientes con enfermedades terminales, o cuando veo familias enfrentando diagnósticos devastadores, lo que me sostiene no es la falsa positividad, sino el conocimiento de que la historia no termina con el dolor o la muerte. Carlos, el periodista que documentó muchas de las conversaciones, ofreció su propia observación. Como reportero, estoy entrenado para ver el mundo como es, no como me gustaría que fuera. Lo que me sorprende de la perspectiva que Miguel ha presentado estas semanas es que no rehúye la cruda realidad de nuestros tiempos, pero tampoco se deja llevar por la desesperación. Al acercarse el final de la sesión, Miguel abordó las implicaciones prácticas de esta esperanza. En primer lugar, nos libera del miedo paralizante. Cuando sabemos que la historia culmina no en la destrucción nuclear o el colapso social, sino en el regreso triunfal de Cristo, podemos afrontar las amenazas actuales con valentía. En segundo lugar, nos motiva a actuar con propósito. Paradójicamente, quienes más creen en el mundo venidero son a menudo los que trabajan más duro para mejorar el mundo actual, construyendo hospitales, escuelas, programas de ayuda humanitaria, no porque crean que crearán una utopía humana, sino porque manifiestan el carácter del reino que viene. En tercer lugar, nos dirige a las prioridades eternas. Jesús preguntó: ¿de qué le sirve a alguien ganar el mundo entero si pierde su alma? La conciencia de eternidad nos ayuda a invertir en las cosas que realmente importan, las relaciones, el crecimiento espiritual, el servicio a los demás. Para concluir, Miguel compartió una historia personal que había guardado para sí hasta ese momento. Cuando tenía 8 años, vivía en un pequeño pueblo de montaña en Chiapas. Una noche, un fuerte terremoto azotó la zona. Nuestro techo empezó a agrietarse, las paredes se sacudieron y me quedé paralizado por el miedo. Mi padre entró corriendo en la habitación, me cargó en brazos y mientras salíamos corriendo, me dijo algo que nunca he olvidado. «Mijo, el mundo puede temblar, pero los brazos de Dios nunca tiemblan. Esta es nuestra máxima esperanza». No que seamos librados de los terremotos, literales o metafóricos, sino que seamos sostenidos por aquel cuyos brazos nunca tiemblan, incluso cuando el mundo entero está siendo sacudido. Después de terminada la sesión oficial, muchos permanecieron, charlando en pequeños grupos, intercambiando información de contacto, formando conexiones que trascendían las diferencias sociales y económicas que normalmente mantendrían separados a los residentes de Tepito. Miguel observó con satisfacción cómo Alejandro, el experto en tecnología del barrio acomodado, estaba profundamente enfrascado en una conversación con Ramón, el joven vendedor de productos electrónicos de la economía informal de Tepito. El doctor Vega discutía animadamente con Elena las intersecciones entre ciencia y fe. El padre Ignacio y el pastor Raúl, de diferentes tradiciones eclesiásticas, planificaron un servicio ecuménico de oración por la paz. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, Miguel se sentó solo en la iglesia silenciosa, reflexionando sobre el viaje de las últimas semanas. Todo había comenzado con la alarmante noticia de una guerra nuclear cercana, el tipo de titular que normalmente solo causaría una ansiedad momentánea antes de ser reemplazado por la siguiente crisis. Pero a través del estudio
la reflexión y el debate comunitario, esta noticia se había convertido en un catalizador de algo más profundo, un despertar espiritual, una renovación de la esperanza, un llamado a la acción con propósito. En su diario, Miguel escribió: «La paz que Cristo ofrece no es la ausencia de agitación externa, sino la presencia de estabilidad interior». En un mundo donde los presidentes comercian con armas nucleares, donde las tensiones geopolíticas se intensifican, donde el clima y los sistemas económicos son cada vez más inestables, esta paz trasciende todo entendimiento. Cerró el diario y caminó hacia el altar, donde se arrodilló en oración silenciosa. Mientras el silencio lo envolvía, las palabras de Apocalipsis 22:20 vinieron a su mente como una promesa y un susurro. El que da testimonio de estas cosas dice: «Sí, vengo pronto. Amén». Ven, Señor Jesús. Afuera, la Ciudad de México continuaba con su vida nocturna. Los bares estaban llenos, el tráfico fluía, la gente amaba, peleaba, soñaba y desesperaba. La mayoría seguía sin ser consciente de las fuerzas apocalípticas que yacen latentes en los silos de misiles y en las salas de mando de todo el mundo. Pocos prestaron atención a los signos convergentes de los tiempos, pero en una pequeña iglesia de Tepito, un grupo creciente había despertado. Y ese despertar, Miguel lo sabía, no era para provocar miedo, sino para cultivar la esperanza, una esperanza anclada no en circunstancias pasajeras, sino en promesas eternas, no en ceses temporales de hostilidad entre las naciones, sino en la paz permanente que solo el Príncipe de la Paz podía establecer. Al salir de la iglesia y contemplar el cielo estrellado de la Ciudad de México, Miguel susurró: «Maranata, ven, Señor Jesús». Mientras tanto, danos valor para vivir como hijos de la luz, incluso en los momentos más oscuros. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, si habéis llegado hasta aquí en este viaje profético que hemos recorrido juntos, no ha sido por casualidad. El Espíritu Santo guió tus pasos hacia este mensaje, porque Él tiene algo específico que revelar a tu corazón en este momento crucial de la historia humana. Mientras reflexionamos sobre la gravedad de lo que estamos compartiendo hoy, cómo el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear entre India y Pakistán sin que la mayoría se diera cuenta, cómo las profecías bíblicas se están cumpliendo ante nuestros ojos y cómo Jesús nos ha llamado a estar vigilantes y preparados, quiero que te preguntes: ¿qué me está diciendo Dios personalmente a través de este mensaje? Vivimos en tiempos sin precedentes, donde las señales descritas en Mateo 24 convergen de manera extraordinaria. Terremotos, guerras, hambrunas, pandemias, apostasía espiritual. Todo esto sucede simultáneamente, intensificándose como los dolores de parto que describió Jesús. El reloj del juicio final está a 90 segundos de la medianoche. Las tensiones nucleares están en su nivel más alto desde la Guerra Fría. Y mientras el mundo duerme, distraído por entretenimientos vacíos y preocupaciones pasajeras, los hijos de Dios están llamados a estar despiertos, vigilantes y preparados. Quizás este mensaje tocó algo profundo en tu espíritu. Tal vez hayas sentido ese temblor interior, esa suave confirmación del Espíritu Santo que te dice: presta atención, esto es verdad, prepárate. Si es así, no ignores este llamado divino. Nuestra preparación no está motivada por el miedo, sino por la fe. No nos preparamos porque tememos el fin, sino porque anhelamos el nuevo comienzo, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Como vimos en la historia del pastor Miguel en Tepito, la esperanza cristiana no es un escape de la realidad, sino un ancla que nos sostiene en las tormentas más grandes. Quiero escuchar cómo este mensaje ha impactado tu vida. Comenta abajo: «Sentí la voz de Dios» en este video, y comparte tu testimonio personal sobre cómo estas verdades proféticas resonaron en tu corazón. Tus palabras pueden ser exactamente lo que otro hermano o hermana necesita escuchar
para despertar espiritualmente en este momento. Si este mensaje ha fortalecido tu fe y te ha abierto los ojos a las realidades espirituales detrás de los eventos mundiales, por favor compártelo con tus seres queridos. No hay tiempo que perder. Jesús nos advirtió que muchos serían tomados por sorpresa, como en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose, completamente ajenos a todo hasta que llegó el diluvio. No seas como aquellos que ignoraron las señales. Sean como las vírgenes prudentes que mantuvieron sus lámparas llenas de aceite, listas para la llegada del novio, incluso durante la larga espera en la oscuridad. Antes de despedirnos, tengo 3 peticiones importantes. Primero, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para seguir recibiendo estas revelaciones proféticas que el mundo secular está ignorando. Cada semana aportamos una perspectiva bíblica sobre acontecimientos actuales que están cumpliendo la profecía ante nuestros ojos. En segundo lugar, deja tu me gusta como un acto de compromiso con la verdad en una época de engaño generalizado. Su apoyo ayuda a Algorithm a llevar este mensaje urgente a otros creyentes que necesitan ser despertados. En tercer lugar, continúe este viaje con nosotros viendo el siguiente video que aparece ahora en la pantalla final. Las 7 señales finales antes del regreso de Cristo, donde profundizamos aún más en los eventos específicos que Jesús y los profetas predijeron que sucederían inmediatamente antes de su glorioso regreso. Recuerde las palabras del mismo Jesús. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Estamos viendo estas cosas ahora, hermanos y hermanas. La pregunta no es si Jesús regresará, sino si estaremos listos cuando Él venga. Que el Señor te bendiga abundantemente, que guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, que fortalezca tu fe para los días difíciles que vienen y que te mantenga firme hasta ese día glorioso, cuando oiremos el sonido de la trompeta y la voz del arcángel, y el Señor mismo descenderá del cielo. Maranata, ven Señor Jesús. Hasta el próximo video. Permanezcan vigilantes, permanezcan en oración, permanezcan en Cristo.